Comunícate con nosotros al 8530-0109. Es el número de teléfono habilitado para que puedas hacerlo. Envíanos tus mañanas. De hecho, tempranito Eugenio Morel Cachito nos envió un amanecer hermoso. Vamos a compartirlo mañana ya con nuestro compilado. Excelente, excelente. Me gusta, me gusta. Bueno, señor. Hablamos de esta situación. ¿A vos ya te picaron alguna vez? ¿Perdón? ¿A vos ya te picaron? Sí, sí. Peligrosas son las avispas. ¿Sí? Tuvimos un ataque no hace mucho. Yo después les cuento mi historia. Ok. Yo también tengo. Bueno, tremendo susto se llevaron alumnos y también profesores, educadores de una institución que se encuentra en Mingaguazú, Alto Paraná, a raíz del ataque de avispas. Ahí está, esta es la institución educativa, Colegio Nacional Espíritu Santo. Varios alumnitos de corta edad que fueron afectados. Por suerte no había niños alérgicos, porque si no la cosa pudo haber sido más grave. Doctor Héctor Ratti, ¿cómo le va? Buen día. Sí, muy buenos días, ¿me oyen? Sí, te escuchamos perfectamente. Gracias por atendernos. Su buena predisposición siempre es destacable. Doctor, ¿qué hacemos ante el ataque de abejas, avispas, las personas alérgicas? Y primeramente, ¿cómo sabemos si somos alérgicos ante estos insectos? Bueno, son dos temas interesantes para debatir y sobre todo para brindar tranquilidad. La picadura de insectos, se llaman himenópteras, abeja y avispa, son insectos distintos y tienen venenos distintos. Mira. Aunque de acciones similares, sí. Para la persona no alérgica es lo mismo, porque ambos insectos tienen dentro de la composición de su veneno sustancias irritativas que nos producen dolor e inflamación. Por eso a cualquiera que nos pique, seamos alérgicos a el veneno de abeja o avispa o no, igual vamos a tener una reacción. Y lo fundamental en estas situaciones es, a pesar de que suena fácil, pero de realizarlo es difícil, es mantener la calma. Primero que nada es mantener la calma. Es doloroso, doctor. Sí, ya sé, es doloroso, asusta. Por eso digo, es fácil decir, pero hay que procurar hacer. Y es mantener la calma. Porque un paciente angustiado, nervioso, va a sentirse peor. Y ahí tenemos varias situaciones. Una, soy alérgico porque ya tuve reacciones severas antes. Entonces es una situación. Nunca tuve picaduras previas, entonces es imposible que sea alérgico, porque para que uno sea alérgico tuvo que haber tenido picaduras antes y esas picaduras tuvieron que haber generado una reacción exagerada. Tuvo que desarrollarse. Entonces, exactamente. Uno no nace con una alergia a veneno de abeja y avispas porque son sustancias extrañas a nuestro cuerpo y tienen que tener un primer contacto para generar la alergia posteriormente. Entonces, si ya tuvo una reacción anormalmente fuerte, puedo sospechar que es alérgico y lo ideal sería consultar con un especialista que realice el interrogatorio, ver cómo se desarrolló, cómo se recuperó, se hacen las pruebas, etcétera, y con eso se llega al diagnóstico. Esa es una situación. La otra situación es una persona alérgica a otra cosa, a cualquier cosa, que pueda recibir picaduras, puede tener síntomas un poco más intensos que personas que no son alérgicas. La tercera situación es la persona que no es alérgica y que es picada por abeja o avispa. Y ahí otra vez tenemos distintas situaciones. ¿Qué estaba haciendo la persona? ¿Cuál era su actividad? ¿Cuál era su situación? Etcétera, etcétera, etcétera. De manera que podamos tener un análisis. El problema grave
es que eso no ocurre cuando estamos en presencia de un médico, ni mucho menos. Entonces, las recomendaciones tienen que ser generales para la población no médica. Por eso. Aún para médicos no especialistas. Y lo primero que les puedo decir es mantener la calma. Cuanto más corro, más me agito, más hago ¿Se cosas sacude sin uno? sentido, sí, se sacude, se frota, se aprieta, le hacen la cruz, se tratan de sacar el veneno. Son todas cuestiones equivocadas. Hay que mantener la calma, quedarse sentado, lo más, evitar que le sigan picando, porque para colmo, para complicar más las cosas, hay dos situaciones. Una es la reacción realmente alérgica, que no depende de la cantidad de picaduras. Con una sola picadura basta. Ahora, están las picaduras múltiples, cuando hay un ataque de un enjambre. Y cuando hay esa situación, cuando existe esa situación, el individuo, la persona puede recibir múltiples picaduras y tener una reacción que los alergólogos llamamos reacción tóxica al veneno, por la cantidad de veneno que se aplica. Y que incluso hay estudios que dicen que más de 35 picaduras de insectos en una misma persona podría desarrollar síntomas graves, hasta incluso fatales, dependiendo de muchas circunstancias. Tampoco es una verdad absoluta. Pero ya hubo casos, doctor, acá, incluso personas que mueren como consecuencia de picaduras múltiples. Sí. La última que tuve noticias, esta última de la que ustedes estaban comentando, creo que fue en Mingaguazú, Sí, señor. de esa no tuve oportunidad de leer todavía, pero había ocurrido una hace un par de, creo que fue el año pasado, antepasado, una señora que fue atacada por un enjambre que llegó, que tenía ya varias enfermedades previas, una persona de edad. Patologías de base. Sí, señor. Y de cierta edad. Y le habían picado múltiples, fue a un centro asistencial, recibió ayuda, se recuperó, se persistieron los síntomas, hasta que por complicaciones esta señora terminó falleciendo. Y así hay muchos ejemplos. Yo estoy como jefe de clínica de la primera cátedra de clínica médica del hospital. Hace cosa de 3 años tuvimos el caso de un paciente que con una sola picadura de hormiga, por una mala reacción a esa picadura, tenía ya antecedentes de alergia, nunca se hizo atender, llegó con muerte cerebral. Mira. Entonces son situaciones realmente tristes, evitables, en muchos casos, no Ahora, en 100% de los casos. Ahora, doctor, Sí, lo interrumpo un ratito. Decía usted, ocurre el episodio en la casa, en los alrededores, en fin, uno debe tratar de mantener la calma. ¿Y Sí. qué más hacer, digamos, en la casa antes de consultar con un profesional? ¿Qué otro tipo de medidas se pueden adoptar? Mire, hay que diferenciar bien. Veneno de abeja, veneno de avispa. ¿Cómo sé si me picó una abeja o una avispa? La avispa no deja aguijón, la abeja deja aguijón. El aguijón de la abeja tiene un sáculo de veneno que no se debe comprimir, no se debe apretar. El famoso estiré con los dedos no funciona. O con la Tiene que pisita. ser, o peor. ¿Sé por qué? Porque se aprieta el sáculo de veneno que quedó expulsa más. prendido a la aguijón. Entonces hay que empujarlo con una uña, con el costado de algo romo, semifiloso, aplicar hielo local en la zona de picadura, más no. El veneno que entró ya entró, no se lo va a sacar apretando, haciendo la cruz, tirando alcohol, frotando con cebolla, con cerveza, con lo que sea, con ajo, no. No se frota el sitio de la lesión, simplemente se pone hielo encima de la picadura y se atiende. Me tranquilizo, me siento, tomo un poquitito de agua si quiero, y si siento síntomas que no me hacen sentir bien, tengo que ir a una urgencia que verifiquen si lo que estoy teniendo puede ser una reacción. Nosotros los médicos hablamos difícil, así que por favor, si no me entienden, me dicen una reacción sistémica, una reacción general, donde se generaliza la reacción. Porque en el tema de veneno de insectos, abeja, avispa,
Hay que tener en cuenta que independientemente a que uno sea alérgico o no, la zona de picadura puede tener que ver. Por ejemplo, no soy alérgico, pero me pican múltiples, ya di esa situación, puede ser peligrosa. Segunda situación, me pican en zonas de tejido muy blando, rostro, cuero cabelludo, donde hay mucha circulación sanguínea, área genital, tejidos blandos, entonces ahí la dispersión del veneno puede ser más rápida. Y si froto, empeoro la situación. Lo otro, me pica en el labio, me pica dentro de la boca. Por vecindad se me pueden inflamar, hinchar, como se dice vulgarmente, órganos fundamentales, como ser la garganta. Se me puede inflamar la glotis o la garganta y dificultarme la respiración el simple hecho de que me picó una abeja, una avispa cerca de esa zona. ¿Ese es el famoso shock anafiláctico, doctor? No. No. Justamente eso es lo que genera la confusión. Sí. En el alérgico con una picadura, les voy a poner el ejemplo de ese pobre muchacho que llegó con muerte cerebral ya al hospital. A él le picó en el talón una hormiga. ¿Una hormiga? Sí, del talón. Una hormiga. Le picó en el talón una hormiga. Se levantó, tomó un medicamento que él tenía, no le hizo efecto, se fue a una farmacia que le hagan un inyectable. En la farmacia no tenía, por supuesto, ninguna orden médica, no tenía ninguna indicación. El farmacéutico le dice no, va a buscar otra farmacia, en el camino se desmaya. Los vecinos lo llevan a una urgencia, pero llega en paro respiratorio, se lo reanima, se lo recupera el paro, vuelve a hacer varios paros. Qué rápido. Ya, pero en alguno de ellos, eso en el lapso de 20 minutos. Y el problema fue que en esos paros hubo ya daño cerebral. Bueno, eso por ejemplo es el ejemplo de un shock anafiláctico, donde todo el cuerpo reacciona, no importa el sitio de la picazón. Le picó en el tobillo, me pica en la mano, pero reacciona todo el cuerpo y pone en peligro mi vida. Me baja la presión, tengo taquicardia, veo negro, me desmayo, puedo perder el control de los esfínteres, etcétera, etcétera. Si se actúa rápido o de acuerdo a mi situación de salud, puedo sobrevivir a esa situación. Es lo que llamamos el shock anafiláctico. Me Y consulta eso también. basta Sí. una sola picadura. Sí. Ya, mira, qué tremendo. Después, Me dígame, consulta dígame, también, doctor, dígame, ¿es recomendable el uso de antialérgico, digamos, luego de una picadura? Sí, y justamente por eso es interesante que el paciente que sospecha que tiene una reacción anormal a picadura de insectos consulte a un especialista para que le oriente, porque tomar por tomar un antialérgico para un shock anafiláctico quizás va a ser insuficiente. Para una reacción normal a una picadura de insecto a veces puede ser innecesaria. Ajá. Y en otras situaciones puede ser útil y hay que ver la vía, qué antialérgico, qué medicamentos son útiles, en qué momento y en qué dosis. Por más que los antialérgicos son sumamente nobles, su punto de intoxicación, o sea, su dosis de intoxicación es extremadamente alta, así que tenemos amplia seguridad en el uso de antialérgicos, los antihistamínicos, pero hay que saber cuál es la utilidad y el límite. Por eso no es recomendar al aire tomar un antialérgico y ya está. Lo que se puede hacer es hielo local, no frotar, me siento mal, concurro. Verifico, ¿fue una reacción alérgica, fue una reacción tóxica, fue una reacción normal, local? ¿Qué hago? Porque si es una reacción normal, local, simplemente el hielo, pasan unos minutos, máximo alguna crema y pasa. Ahora, es una reacción tóxica, independientemente si es alérgica o no, voy a necesitar tratamiento de sostén. Y tratamiento de sostén decimos los médicos cuando se aplica suero, medicamentos para mantener la presión, quizás oxígeno, e ir tratando los síntomas para que el veneno vaya desactivándose. Doctor, No sé.
Si estoy complicando mucho la No, cosa, si se va entendiendo. A mí me Sí, encanta no, la es explicación, didáctico porque es tan todo. didáctico, tan magistral. Muy claro. Por eso voy a la siguiente pregunta. En el caso de que el paciente ya tenga una reacción respiratoria, evidentemente es signo de una Le falta gravedad. el aire. ¿Pero qué hacemos? ¿Le contenemos con la respiración? ¿Cómo se hace cuando las vías ya están inflamadas y le cuesta al paciente respirar en ese lapso de llegar al hospital? Y en ese lapso, ahí podría ser útil. Mucho depende de la persona. Si es un asmático, a veces esto desencadena una crisis de asma y es interesante el uso de algún broncodilatador que él debería tener ya indicado. Si es una persona que no es asmática, no va a tener un broncodilatador, no vamos a tener nada. Medidas heroicas se ven solamente en las películas. Sí. Es la imaginación de la gente, el meter un tubo, aplicar, qué sé yo, hacer un corte, meter un bolígrafo para hacer una traqueostomía de urgencia. Eso realmente se necesita mucho entrenamiento. Y, Hay que llegar al hospital. hay que llegar como sea al hospital. Y ahí y ahí tener el personal entrenado otra vez. Por eso Claro. es que, digamos, desde el gremio médico estamos muy preocupados por la formación de nuevos colegas. Porque hay que tener entrenamiento. Hay que tener entrenamiento, hay que reconocer, hay que saber cómo actuar, hay que actuar rápido y en forma, ¿cómo les voy a decir? Sin pérdida de tiempo. Tengo que hacer esto. El ABC tengo que saber mantener la vía aérea, mantener la presión, recuperarlo al paciente, aplicar los medicamentos convenientes y eso requiere conocimiento y entrenamiento. Así, total. Ahora, Profesor, doctor, y por muchísimas eso gracias. es que, mire, por eso Sí. insisto, Sí. Sí. aquel paciente que sospecha que tiene una reacción anormal, tiene que consultar con el médico. No es, voy a tener un inyectable en mi bolsillo y ya está. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes se animaría a hacerse ustedes mismos una inyección? A romper una ampolleta, Se me a queda la aguja. diluir, bueno, abrir dudas la las que tengo. jeringa con Yo paso. asepsia, o sea, y por eso, entonces es mucho mejor consultar con un médico y que les dé medicamentos que sea fácil de administrar, generalmente vía oral. No es lo más rápido, pero eso llega y es fácil, cualquiera lo puede usar. Entonces, olvidarse de eso, de voy a tener un inyectable en mi bolsillo, es irreal, no existe, no es práctico, hay que ser practicidad. Disculpe que me alargue, pero había una frase que decían los viejos maestros: la medicina es arte y ciencia. La ciencia de saber, pero el arte de aplicar en la vida real. Y ahí es donde hay que propugnar, de que el paciente aprenda la vida real, lo práctico. No no creernos los cuentos que a veces nos tiran en las películas de un inyectable, es ilógico. Yo mismo como médico difícilmente me pueda aplicar yo mismo un inyectable en forma correcta en un momento de nerviosismo. Por eso, discúlpenme No, pero está lo bien. largo, pero hay que pasar ese mensaje. La sabiduría hay que compartirla, doctor, para que la gente aprenda y esté preparada ante cualquier situación y saber que lo inmediato es consultar a profesionales y no tomar medidas que puedan complicar la situación. Así es. Así mismo. Y en el caso en el que ocurre un evento, mantener la calma. Claro. Otra cosa que es un error habitual en nuestro país. Uno ve un panal de abeja, un nido de avispa, un avispero, como decimos. Llamar a personas especializadas a sacarlo. Hay gente que se dedica a eso. Los apicultores siempre van buscando nuevos, ¿cómo les voy a decir? Ellos saben cómo manejar las abejas. Sí. Los bomberos saben cómo manejar las avispas, respetarle a los animales. Y un dato no menor, con el calor y la sequía, el veneno de los insectos está concentrado porque al igual que nosotros se deshidratan. Entonces tienen una concentración de veneno mucho mayor que en épocas de lluvia.
¿sí? Y Mucho cuidado. Para colmo, al igual que los humanos, con el calor, la sequía, también se ponen nerviosos los insectos. Entonces, no atacarlos. Por eso, en todo momento mantener la calma, respetar un poco la naturaleza, entender cómo se comportan los insectos y no hacerse los simpáticos, tirarle piedra a un nido de avispa, prender fuego sin ningún criterio, rango de protección. Sí, no, hay miles de cosas que se hacen equivocadamente y después ocurren estos ataques masivos. Gracias a Dios, no tan a menudo, pero sí pueden llegar a ser peligrosos en caso de picaduras múltiples. Excelente, doctor. Muchas Le agradecemos gracias. todo el tiempo esta didáctica intervención. Charla magistral. Sí, realmente. Muy gentil de su parte. Hasta la Les próxima. agradezco. Adiós, señor. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós, el profesor doctor Héctor Ratti, alergista. De los doctores que seguramente aún te tocan y te revisan, porque ahora Claro. al consultor y decía eso, la falta de sapiencia y muchas veces Sí. sabiduría por parte de los nuevos profesionales que hasta Ustedes miran saben que es cierto. con cierto desprecio, a veces hay que decirlo. Profesor, doctor, una eminencia en la medicina Sí. paraguaya. Un aplauso por la aplicación, me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó. Es así. Bueno. Bueno, Estamos bien en este cuadro ahora, si podemos sacar una foto linda, ahí está. ¿sí? Una foto Y acá para en este cuadro la los foto, tres, porque Ale. la otra, Ahí está. reíste Mario, dale. Está la foto, sí, estamos, churritos, churritos. Está, Ahí está. es momento de darte...